los perros más valientes de la historia. Se supone que los ancestros de los perros son los lobos súper fuertes y feroces. Pero la verdad es que ahora hay unos perros tan chiquiaditos y en carriola que es imposible imaginártelos sobreviviendo en el mundo salvaje. Aún así como hay personas excepcionales, también hay perros. Y lo chistoso es que ellos no se detuvieron a pensar en lo difíciles que estaban las cosas, solo las hicieron y ya. Hoy vamos a hablar de 4 de estos héroes caninos. Número 1. Roselle, la perrita guía. Era otro día normal para Roselle. Tenía que llevar a su dueño, Michael Hinkson, a trabajar. Como te puedes imaginar, Michael no veía y por eso necesitaba un perro guía. En la oficina se dedicaba a vender equipo de cómputo. Su perrita, en cambio, hacía lo que todos de verdad quieren hacer en la oficina. Se tomaba una siestecita. Una buena vida, ¿no? Pero ese día algo interrumpió la siesta de Roselle. Un golpe fuerte. Algo se estrelló contra el edificio en el que estaban. ¿Sabes dónde era? Estaban en el piso 78 de la Torre 1 de el World Trade Center. ¿Y qué día era? 11 de septiembre del 2001. Así es. Estaban viviendo el ataque a las Torres Gemelas, cuando unos terroristas se secuestraron un avión lleno de pasajeros para estrellarlo contra lo que en ese entonces era uno de los edificios más icónicos de Estados Unidos. La gente se espantó, obviamente. El pánico y el miedo se apoderaron de todas las personas, excepto de una y de su perro. Michael no sabía muy bien lo que pasaba, pero sabía que podía confiar en Roselle. Ella estaba entrenada para actuar en situaciones de urgencia. La perrita se despertó, buscó a su dueño y se dispuso a salir del edificio. Ella también conocía todas las salidas y cómo era todo el edificio. Te digo, de entre todos, Roselle era la más preparada. Michael Hinkson, en lugar de agarrar a su perro y largarse de ahí, les dijo a sus compañeros que no se preocuparan. Si Roselle lo estaba guiando a él, que andaba ciego y no sabía qué onda con lo que estaba pasando, también los podía guiar a ellos. Formaron un grupo de 30 personas y Roselle los guió. Mientras bajaban, les caían pedazos de edificio y apenas si podían ver algo. La bajada duró poco más de 1 hora. Así de altas eran las torres. Y se encontraron con los bomberos a medio camino. Ya que Roselle bajó a todos, todavía no terminaba. Tenía que llevar a su dueño a un lugar seguro. Decidió meterlo al metro. Bajo tierra y iba a estar a salvo. Y ahí todavía se encontraron con una señora que había quedado temporalmente sin vista, porque le habían caído escombros a los ojos. Decidieron ayudarla. Al final de todo, Roselle se ganó una medalla y todo. Esperamos que haya tenido muchas siestas ininterrumpidas por el resto de su vida. Pero Roselle no ha sido el único ejemplar canino que ha salvado a un montón de personas. Nuestro siguiente héroe también salvó a bastantes niños. Vamos a ver su historia. Pero antes, si quieres seguir oyendo más historias como esta, no olvides suscribirte. Número 2. Balto. Esta historia pasó en Alaska, una tierra muy lejana en la que me dicen hace mucho frío. La nieve es lo normal allá. Y si el frío anda de mal humor, es normal que haya tormentas y que el mar se congele. Ni modo, ¿no? A todo te acostumbras. Pero de repente, sí es un problema. Sobre todo, si estás en una situación de emergencia. Eso fue lo que pasó en 1925. Ni cómo decirlo bonito. Los niños estaban que se morían, literalmente. Había una epidemia de difteria, una enfermedad que ataca principalmente a los niños menores de 5 años. Lo que pasa con la difteria es que se te dificulta respirar. Te sale una membrana gris en la garganta que crece hasta que de plano ya no jalas aire. Aparte de eso, tienes fiebre y dolor de garganta. Y ya sabes lo delicados que son los chiquines. Como sea, esta enfermedad se estaba expandiendo rápidamente. ¿Y el medicamento dónde andaba? Pues lo trataban de juntar, pero no era suficiente. Se pusieron a hablarle a todos los hospitales, a ver si de casualidad alguien lo tenía. El más cercano que dijo que sí lo tenía, estaba a 1609 kilómetros de distancia.
El problema era cómo hacerlo llegar a donde lo necesitaban. En ese tiempo, Uber no hacía entregas a todas partes. No podían ir en barco. Recuerda que el mar andaba congelado. Ni en avión, por las tormentas. Al final, se les ocurrió un plan. Pero cualquier cosita y salía mal. El primer paso consistía en llevarlos en tren, acercar la medicina lo más posible al pueblo de niños enfermos. Y el segundo paso era confiar en Balto. Balto era el líder de los perros de trineo. Y sí, el último tramo del viaje se tenía que hacer en trineo. No había otra opción. Bueno, había más perros y más equipos de trineo. En total, participaron como 100 perros en la operación. Pero el equipo de Balto hizo el recorrido final y lograron llegar a tiempo, a pesar de las pésimas condiciones. A ellos les tocaron temperaturas de menos de 30 grados. La tormenta estaba horrible y ni podían ver nada bien por la ventisca. Menos mal que esos perros sí tenían sentido de la orientación. Cuando contaron la historia en la radio, todos decidieron que Balto era un héroe. Después de eso, le pusieron su estatua en Central Park y todo. Balto era un perro grandote, porque necesitas músculo para jalar un trineo. Pero nuestro siguiente perro valiente era una chica, y apenas si medía 18 centímetros y pesaba menos de 2 kilos. Número 3. Smokey, la condecorada primera perrita de terapia. Smokey era un Yorkshire Terrier. Y nadie sabe bien de dónde salió. Un día, unos soldados estadounidenses se la encontraron en la jungla en Nueva Guinea. Smokey no les entendía nada, así que pensaron que chance y le pertenecía a un soldado japonés. Lo bueno para ellos es que tenían un montón de prisioneros de guerra para obligarlos a hablarle a Smokey. Al final, resultó que la perrita tampoco hablaba japonés, así que decidieron que se podía quedar con ellos. Un soldado la compró oficialmente y se quedó con ella. Como no tenía presupuesto de comida de perros, pues compartían lo que le daban al soldado y dormían en la misma tienda. Aún así, Smokey siempre estuvo saludable. Entre las acciones valientes que realizó, estuvo que le avisó a su dueño que les iban a lanzar unos proyectiles. Y no solo eso, sino que lo puso a salvo. También trabajaba en equipo. Una vez necesitaban pasar un cable de telégrafo a través de una tubería para poder mantenerse comunicados. Pero la tierra se le había infiltrado a la tubería y parecía que no había solución. Hasta que Smokey llegó. Le ataron el cable a su collar y le pidieron que lo pasara. Y a pesar de las dificultades, Smokey lo logró. Por si eso fuera poco, también participaba en varios operativos. Es más, hasta tenía su paracaídas personal y todo. La perrita se volvió tan famosa que muchos dicen es la razón por la que los Yorkies se popularizaron. En total, Smokey participó en 12 operaciones militares y le otorgaron 8 estrellas de servicio. Además, muchos la consideran como el primer perro de terapia porque acompañaba a las enfermeras en sus visitas al campo de batalla. También hacía rondas en la clínica Mayo y acompañó a su dueño mientras estuvo ahí. Ahora sí, antes de que me digas que estamos hablando de puro perro gringo, vamos a hablar de uno que era orgullosamente de Latinoamérica. Número 4. Orión, el Rottweiler de Venezuela. Para que haya héroes, tiene que haber tragedias, ¿no? Esperamos que lo que vivieron Orión y su familia no lo tenga que vivir nadie más en mucho, mucho tiempo. Se trata de la tragedia de Vargas. Vargas es un lugar en Venezuela que se ubica entre la costa y las montañas. Fuera del desastre natural que vivieron, suena como un lugar que tenía lindas vistas. Y no es por espantarte, pero lo que te vamos a contar lo conocen como el día que las montañas se tragaron al mar. En diciembre de 1999 no paraba de llover. Con decirte que la lluvia era 3 veces mayor al promedio histórico de la zona. Con la lluvia vinieron los deslaves.
Primero, anunciaron que las carreteras y las calles principales ya se estaban yendo. Aún así, no se esperaban lo que venía: el mayor deslave en la historia de Venezuela. Pero Orión sí sospechaba algo. Un día antes de la tragedia se puso a ladrar y ladrar sin parar. Su dueño entendió que había algo mal y decidió que todos en su casa se iban a mudar a la azotea. Al fin y al cabo, ya no podían salir del lugar. Gracias a la advertencia de Orión, el deslave no se los llevó. Después de que pasó la tragedia, el Rottweiler los llevó a un lugar seguro. Estaban llenos de lodo, empapados y espantados, pero estaban a salvo. Los rescatistas los encontraron luego y se los llevaron, pero no dejaron que Orión los acompañara. Parece que Orión lo entendió. Vio cómo se llevaban a su familia y en lugar de ponerse triste y hacerse bolita, decidió que iba a ayudar. Durante los siguientes días, rescató a 37 personas. Cuando se encontraban niños que la corriente se estaba llevando, se iba nadando hasta ellos y hacía que se agarraran a él y los salvaba. También hacía que se treparan a árboles para mantenerlos a salvo. Es más, dicen que cuando encontraba a alguien muy gordo para cargarlo, aprendió a agarrar una cuerda y dársela. El otro extremo se los daba a los rescatistas, a quienes aprendió a llamar. Orión estaba tan ocupado chambeando que ni se dio cuenta cuando su dueño regresó por él. El dueño estaba todo preocupado. ¿Cómo iba a dejar atrás al perro que salvó a su vida? En cuanto lo dejaron pasar, fue a buscarlo. Y ahí se encontró a su vecino, que le contó cómo Orión estaba salvando vidas. Era verdad, que lo vio corriendo de un lado a otro como un rescatista más. Después de todo, se ganó un montón de medallas. Hasta Rusia y España le dieron una de las suyas. Ni qué decir, con estas historias ya nos dieron ganas de ir a abrazar a nuestros perritos consentidos. La verdad es que, a pesar de todo lo malo del mundo, siempre hay alguien que nos sorprende. Y en este caso fueron perros, pero esperamos que nos hayan inspirado a todos.